Hoy vamos a estar viendo elementos y átomos, recordando que los átomos, de acuerdo al modelo atómico, van a estar hechos por, en el núcleo, neutrones y protones, y a su vez en los orbitales, electrones, representados con los siguientes símbolos. Neutrones con una N y un 0, puesto que tienen carga neutral, protones con la letra P y carga positiva, porque son los que tienen carga positiva, y los electrones con la carga con el símbolo E y el símbolo negativo. Ok. Recordando que los elementos de la tabla periódica van a estar hechos de átomos. Un elemento en la tabla periódica va a estar representado, debe tener mínimo estas 4 características. Un nombre, por ejemplo el hidrógeno, su símbolo H, que siempre la primera es en mayúsculas y la segunda, si es que tiene, es en minúsculas. Número atómico y finalmente masa atómica. El orden puede estar variando dependiendo de cada tabla periódica. Ok, lo que vamos a estar viendo hoy es cómo sacar el número atómico, la masa atómica y la porcentualidad del elemento. Empezando primero con el número atómico. Número atómico se va a representar con la letra Z o símbolo Z y representa el número de protones que va a tener cada elemento. Por tanto, Z va a ser igual a protones, sabiendo también que en cada elemento, de acuerdo a lo que habíamos visto de los modelos atómicos, la cantidad que exista de protones va a ser igual a la misma cantidad que exista de electrones. Por ejemplo, si nosotros tenemos 5 protones, vamos a tener 5 electrones, para que la carga del elemento quede con la misma cantidad de positivos que de negativos. Por tanto, Z es igual a P, que es protones, que es, a su vez es igual a la cantidad de electrones. Un ejemplo, sodio. Sodio, busca en la tabla periódica, se representa con el símbolo Na. Primera letra mayúscula, segunda letra minúscula, si es que tiene, en este caso sí tiene. Número atómico 11. Por tanto, Z es igual a 11 y a su vez protones igual a 11, electrones igual a 11. Y así es como se sacaría el número atómico, de acuerdo a lo que tenga en su tabla periódica para saber la cantidad de protones y electrones que tenga cada átomo. Otra característica de los elementos de la tabla periódica es que también van a incluir la masa atómica. La masa atómica se representa con la letra M.A. Así se abrevia MA, que significa masa atómica, y se refiere al promedio de las masas de los isótopos. Un isótopo son las variantes atómicas de un mismo elemento. ¿Okay? Por ejemplo, puede ser que un elemento tenga un átomo de 12 carbonos, un átomo de 13 protones, 14 protones, 15 protones o algo por el estilo. Ahorita vemos exactamente a qué. Y se refiere a la masa. Y otro dato, otra característica principal de la masa atómica es que la masa atómica no es un número entero, que quiere decir que nunca vamos a encontrar un elemento que solo tenga, por ejemplo, 15, 16, 18 o 20 o 30 o 100, sino que siempre está representado con decimales. Por ejemplo, decir que el hidrógeno que habíamos puesto anteriormente era de 1.008, tiene decimales. Y todos en la tabla periódica, si los observamos, van a tener decimales, puesto que no son números enteros, a excepción de algunos elementos que se elaboraron a partir de otros, llamados sintéticos. Pero este es otro tema a ver. Entonces, isótopos. Habíamos dicho que son variantes atómicas de un mismo elemento. Por ejemplo, el símbolo C, que es el elemento carbono. El carbono tiene una masa atómica de 12.011. Esta masa atómica surgió a partir del promedio de las masas de los isótopos. El carbono es uno de los elementos que tiene variantes atómicas. Por ejemplo, está el carbono 12, el carbono 10, el carbono 13, el carbono 14. Obviamente todos estos tienen decimales, pero para no hacerlo más largo, los reduje en esto, ¿no? Estos átomos, del mismo elemento, que todos son carbonos, se sumaron y a su vez se promediaron, ¿no? Sumas 12, 13, 14, 10, lo divides entre 4, que en este caso son 4, y el promedio salió justamente esto. Esto es la masa atómica dada a partir de esto. En el caso de cada un elemento va a tener
su propia masa atómica. Si observan en su tabla periódica van a observar las masas atómicas de cada uno. Y finalmente una tercera característica que es el número de masa, representado con la letra A. El número de masa va a ser la suma de protones y neutrones que hay en el núcleo atómico. Por tanto, A va a ser igual a la suma de protones más neutrones. Recordando que con la primera regla decía que protones es igual al número atómico, por tanto se puede sustituir por Z. En este caso, A es igual al número atómico más neutrones. Por ejemplo, para el potasio, que tiene número atómico de 19, o sea Z igual a 19, y neutrones tiene 20. Ambos se suman, A es igual a 19 más 20 para sacar el número de masa, que en este caso es 39. O igualmente lo podemos sacar con la tabla periódica, puesto que A va a ser el número entero a partir de la masa atómica. Por ejemplo, si checamos la tabla periódica, la masa atómica del potasio es de 39.08 o puede variar dependiendo de la tabla periódica. En este caso lo redondeamos a 39 para sacar la masa atómica, que es justamente la suma de estos dos. Pero ¿cómo sabremos cuál es redondear y cuál no redondear? Entonces, a partir de esto, si el elemento tiene mayor a 0.5, por ejemplo 0.6, van a subir hacia el siguiente número entero. Pero si el elemento tiene una masa atómica menor a 0.5, estos van a bajar. Ejemplo, si es mayor, 7.65, 0.65 es mayor a 0.5, ¿no? Este supera, por tanto se redondea a 8. Este 19.05, el 0 es menor que el 0.5, por tanto se queda en 19. Ahora bien, hacemos un ejemplo con todas las características. Tenemos al sodio. El sodio lo podemos encontrar así en la tabla periódica. Tiene un número atómico 11, por tanto Z es 11. Masa atómica de 22.99 y un número de masa, o sea, ya redondeado, el 22.99 se redondea, pasa a 23. Ya tenemos Z, masa atómica y número de masa. Ahora bien, nosotros queremos conocer cuántos protones, cuántos neutrones y cuántos electrones tiene el sodio en la tabla periódica. Hacemos lo que habíamos hecho con las anteriores características. Para sacar la cantidad de protones utilizamos Z. Z es igual a protones y a su vez protones es igual a electrones. Por tanto, si nosotros ponemos en este caso que Z es igual a 11, por tanto vamos a tener 11 protones y a su vez 11 electrones. Aquí ya tendríamos que son 11 y 11. Nos falta calcular ahora los neutrones. Los neutrones los vamos a calcular a partir del número de masa, recordando la fórmula de A. A puede ser igual a la cantidad de protones más neutrones y a su vez los protones, recordando que es igual al número de masa, al número atómico. Hacemos un despeje, entonces este pasa del otro lado restando. Si aquí está sumando, aquí pasa del lado contrario restando. Y esta sería la fórmula. A menos Z es igual a la cantidad de neutrones. Por tanto, sustituimos A, que son 23, menos la cantidad de Z, que son 11, y los que nos dé van a ser los neutrones. 23 menos 11 nos da un total de 12 neutrones, que quiere decir que tenemos 12. Y así es como calculamos la cantidad de protones, neutrones, electrones, número atómico, masa atómica y número de masa de los elementos. Y este sería el tema que vamos a ver el día de hoy. Hasta aquí el video.